Bien, después de marcadas las 4 cajas, con ese método pasamos a cortar la primera mitad del ensamble, que son esas cajas. Las espigas las cortamos en segundo lugar, porque es más fácil ajustar el miembro de espiga a la caja que al revés, ya que la espiga pues tenemos todo el espacio y toda la comodidad y toda la visibilidad para hacerlo bien. Sin embargo, la caja, estar ajustando, intentando darle la forma de la espiga es mucho más complicado. Por esa razón se cortan de manera independiente y se ajusta la espiga en segundo lugar. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar la pieza correctamente. Observamos que he puesto el listón lo más cerca posible de la zona donde está o donde recae una pata del banco, porque esta es la parte más sólida de la mesa y es donde se evita mayor vibración, para que el golpeo ahora con el martillo y el escoplo o formón pues sea lo más sólido posible. A su vez, mi diseño de banco me permite sujetar la pieza con el sargento desde atrás, sin necesidad de poner aquí un sargento que me va a estar incomodando. A su vez, observar que el listón con el ensamble está orientado de frente hacia mí. Esto es para tener mejor visibilidad en el corte que vamos a hacer, porque el ángulo más importante en este vaciado es hacia los lados. Esto es lo que más nos preocupa que quede bien, porque de lo contrario la caja se abriría más de lo que queremos o incluso lo que es peor, se torcería, y si se tuerce pues es lo que va a hacer que el ensamble no quede muy bien. Así que esta es la orientación, a lo primero que debemos prestar atención. A continuación, lo que hago es hacer un pequeño corte, no hace falta que sea muy profundo, o una marca a unos 2 milímetros de los extremos de la caja. Esa marca, ahora lo voy a mostrar de cerca, es para salvar justamente los extremos y que en el proceso de corte, de vaciado, no se estropeen, no los aplastemos. Después de hacer esas dos marcas en los extremos, como vemos, vamos a hacer unas pequeñas incisiones muy leves, simplemente es clavar el filo en la madera para levantar las fibras superficiales. Esto sirve para dos cosas. Uno, para tener marcadas todas las posiciones de los cortes que más tarde vamos a hacer con el martillo. Y dos, para crear una especie de trinchera, una especie de receso que evite que el escoplo o formón se salga de esas líneas del marcaje, ¿vale? Es muy sencillo, pero hay que prestar atención a que el filo y esas incisiones las hagamos de manera paralela y uniforme. Simplemente vamos a coger el formón, el escoplo, de esta manera, y con la mano, como siempre, el agarre habitual. Apoyamos el filo y
a unos 2 milímetros o incluso un pelín menos, ¿vale? Con un ángulo bajito, ¿vale? Un ángulo que la hoja esté bajita, no alto. Ahí vamos a clavar el filo. Hay que prestar atención, sobre todo a que no se salga de las líneas y a que vaya paralelo. Vamos a verlo de cerca, mejor para que se entienda bien. Esta es la última marca, metemos el filo ahí y ahí. A continuación, con el dorso apoyado sobre la superficie, con el filo y la hoja en oblicuo, vamos a romper todas esas fibras. Ahí está. Ahora que hemos creado esa trinchera, por llamarla así, ya podemos empezar a cortar propiamente la caja. Hay varios métodos para cortar, vaciar las cajas a mano, ¿vale? Hay quien empieza por el centro y va dando cortes hacia los extremos, hay quien empieza por un lado, hay quien empieza por un extremo y luego por otro. Bueno, eso como todo siempre hay varios caminos. Yo voy a mostrar el que más me gusta. Lo que voy a hacer antes de empezar a dar cortes es colocar esta pequeña guía. No es más que un taquito con 2 líneas. Entonces estas líneas las pongo aquí, sujetas con un sargento pequeño. Ahí, no hace falta que esté muy apretado. Y esas líneas para lo que nos sirve es para guiarnos exactamente la hoja hacia los dos lados. Si utilizamos un simple listón o una escuadra, solo vamos a controlar un lado. Entonces, bueno, puede ser de ayuda, pero no tanto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, el primer corte vamos a poner el escoplo con el bisel hacia nosotros y colocamos el filo en la primera incisión que hicimos, es decir, respetando el margen del extremo de la caja. Lo colocamos ahí, tomamos este agarre, el antebrazo apoyado en la mesa, los dedos sujetando el cuerpo del formón o escoplo. También podríamos tomar este agarre. Esto nos causa problemas, esto tampoco, obviamente no vamos a poder golpearlo. Con los dedos ahí en el cuello del formón o escoplo es muy buena idea, controla muy bien. Si no, abrazando con la palma de la mano. De una manera o de otra es correcto. Como siempre, mojamos la punta de nuestro acero japonés en el aceite de camelia para evitar que el impacto del corte pueda mellar el filo. Siempre ayuda a reblandecer las primeras fibras. A continuación cogemos nuestro martillo, como es habitual, el agarre del martillo, igual que la sierra.
pulgar encima, índice debajo, o en tal caso índice estirado, pero el pulgar ahí. Según la potencia que queramos darle al martillo, ya sabemos, lo cogemos más atrás o más cerca de la cabeza. Y utilizamos, por supuesto, si usamos un martillo japonés, la cara plana. Aquí, ahora en este punto, nos aseguramos que la hoja esté alineada con esas marcas que hemos hecho y golpeamos. De forma paralela. Ahí. No subamos tanto el codo, a lo mejor yo lo he subido un poquito, no, el codo por debajo de, intentar que sea por debajo del hombro y de forma paralela, no picoteamos, para que la cara del martillo caiga plana. La cara del martillo realmente es lo que conduce el filo en su corte. Bien. ¿Cuánto golpeamos? Bueno, pues el sonido y el avance de la herramienta no lo dice. Hay un sonido que es seco, que ahí ya no avanza más, por más que golpeamos no tiene sentido, ¿vale? Sacamos la herramienta sin problema, la tenemos ahí y ahora la giramos 180 grados y ahora el bisel está alejado de nosotros. Entonces ponemos el filo en la siguiente incisión. Todo eso cortado de forma paralela y lógicamente dentro de nuestras marcas del gramil. Y volvemos a golpear, siempre intentando coger la rutina de ir mojando la punta en el aceite de camelia, en el aburasubo. Hasta ahí, hasta que nos deje. Y ahora la técnica consiste en romper las fibras y hacer palanca para sacarlas. Entonces, primer paso, empujamos el escoplo hacia adelante. Un poquito, hasta donde nos deje, hacia adelante. Y ahora hacemos palanca hacia atrás. Con mucho cuidado para que en este punto los lados del escoplo no dañen los lados de la caja. Eso es lo importante. Entonces ahí vamos a ver cómo salen las primeras fibras. Y ya hemos abierto un espacio. Ese espacio lo que permite es que el bisel tenga más espacio para avanzar, porque lo que impide que el formón avance es la masa leñosa que choca en el bisel. Entonces por eso hay un tope en el que no avanza. Según abrimos espacio delante del bisel, el formón puede ir bajando más. En la misma posición ponemos el escoplo en la siguiente marca, la siguiente incisión, y volvemos a golpear. Hasta donde nos deje. Vigilando eso, que vaya bien paralelo. Empujamos, hacemos la misma técnica, empujamos hacia adelante para romper las fibras, con mucho cuidado, que no se vaya la hoja, y palanca hacia atrás, con mucho cuidado. Ahí está. Y ahí vamos a ir sacando poco a poco las fibras. Si tenemos estas herramientas especiales, siempre nos podemos ayudar también.
Aquí el Morinomi es muy útil porque saca hacia afuera con esa forma de arpón las fibras fácilmente. Y así todo el rato hasta llegar al otro extremo. Entonces volvemos a la siguiente incisión y golpeamos. Vamos a verlo de cerca, que se entenderá mejor el detalle. Y este margen queda protegido. Según nos acercamos al final de la primera serie de cortes, al otro extremo de la caja, es fácil que casi lleguemos a la profundidad que queremos. Entonces es buena idea ponerle al escoplo una marca con rotulador para saber hasta el punto que tenemos que cortar, para no cortar y trabajar de más sin necesidad, porque es una tontería. Entonces, con la regla y el rotulador, en un costado le voy a poner esa marca que sabemos que era de 22 milímetros. Ahí le ponemos una marquita, ¿vale? Con la escuadra es muy cómodo, y el rotulador. Y así ya sabemos a la profundidad que tiene que llegar el filo.
son 22 milímetros, recordamos, porque la espiga es 2 milímetros más corta que el fondo de la caja, para tener ese espacio para la cola, para los movimientos de la madera y demás. Y terminamos nuestra serie de cortes. Y le falta un poquito. Seguimos haciendo palanca. En otra ocasión explicaré cómo es el afilado y la preparación del escoplo, porque aunque la técnica de afilado es igual que un formón, pero tiene algunos detalles. Y hacia atrás, que salga todo ese desperdicio, porque si no sacamos el desperdicio bien, no vamos a poder avanzar. Eso es lo importante. Incluso no es mala idea tener un formón más estrecho, auxiliar, para ir sacando todo este desperdicio que decimos. Ahí he llegado a la marca. Entonces ya he llegado a la profundidad deseada antes de llegar totalmente al otro extremo de la caja. Cuando estemos llegando al otro extremo, esta acción de palanca tenemos que ser muy cuidadosos y proteger la hoja por detrás con los dedos para no aplastar el extremo de la caja, de la masa que nos queda pendiente, porque si no la vamos a estirar, la vamos a abrir más de la cuenta. Cuando llegamos a ese último corte, dejando el margen, ese margen no lo cortamos porque ya veis que se aplasta y es fácil que se rompa, pero nos protege los extremos definitivos de la caja. Entonces hemos acabado en esta posición con el bisel alejado de nosotros, ese ha sido el último corte, y ahora lo que hemos creado es una pendiente hasta este punto, que es el más bajo, el que ya hemos alcanzado la profundidad, ¿vale? Hemos creado una pendiente. Bueno, pues ahora hay que hacer lo mismo avanzando en el otro sentido. Por lo tanto, giramos el formón, ahora el bisel hacia nosotros, y vamos a ir dando cortes de 2 milímetros o un poquito menos consecutivos, alejándonos. Entonces empezamos casi desde el final, desde donde nos deje, igual, ahí, hasta que vemos que llega a la marca del rotulador. Ahí ya está, ahí, ya está, esas fibras fuera. Avanzamos un poquito,
Tenemos que tener buena visibilidad. Ahí. Colocamos, he quitado esta piecita para que se vea mejor la acción, pero bueno, que esto iría ahí para ver bien. Hasta la marca, suficiente. Y rompemos esas fibras y las vamos sacando. Siguiente corte, igual. Ahí lo colocamos con cuidado. Lo importante de esta técnica, ya digo, es que la hoja se mantenga perfectamente perpendicular, que no se caiga hacia los lados. Eso es lo que estropea la caja. Eso es lo que estropea las paredes, que es lo más difícil de arreglar, porque en el momento que se estropee, que se tuerza la caja, pues ya vamos a tener que abrir para corregir y ya no es la medida que hemos marcado. Ahí. Como tenemos espacio en el fondo, no es necesario ya sacar hacia afuera las lascas de madera. Ir dando los cortes perfectamente paralelos, que no se nos tuerza, o sea, es decir, estamos preocupados de que el formón no se caiga así, pero también es muy importante que no haga esto, que no se retuerza. Esto también es vital, que vaya paralelo. Entonces, tanto esto como esto, esos movimientos son los que estropean la caja. Si se nos inclina hacia adelante o hacia atrás, pues bueno, vamos a tener a lo mejor menos capacidad de corte, pero no vamos a estropear nada. Vamos a dar más cortes y se va a arreglar, pero sin problema. Pero sobre todo eso, retorcer el formón y ladearlo, es el problema. Seguimos. Ahí. Ahí está. Y ahí. Eso es. Otro cortecito. Ya casi llegamos. Y ahí. Siempre haciendo la palanca para ir rompiendo las fibras. Porque si no se quedan en el fondo atascadas y no vamos a poder avanzar igualmente. Ahí está. Ya hemos llegado a toda la profundidad en ese recorrido. Ahora nos faltan los extremos. Vamos a recolocar la pieza y vemos cómo lo cortamos. Aparte, ese desperdicio, pues bueno, ya sabemos, simplemente sacarlo, me queda un poco grande sacarlo con un formón más estrechito es lo ideal. Ahí vamos sacando ese desperdicio.
rascas ahí, y con este formón, el Sokozarai Nomi, nos sirve para nivelar el fondo, para raspar, lo utilizamos raspando, y entonces cualquier altibajo se va a desprender, va a arrancar las fibras y se va a nivelar. Entonces lo utilizamos de esta manera, una mano aquí y otra aquí. Podemos utilizarlo empujando, pero es más cómodo tirando hacia nosotros, como una rasqueta, como cuando preparamos la base del cepillo. Ahora, para terminar la caja, colocamos el listón paralelo a nosotros. Hemos cambiado esa posición, porque ahora las líneas que más nos importan son las de los extremos de la caja, que están perpendiculares al componente del mueble. Entonces, ahora el ángulo que nos importa es este, que el acoplo corte en este sentido bien. Si hemos dejado mucho margen, mucha cantidad, podemos dar un par de cortes todavía con el escoplo. Lo colocamos igual que antes. Primero este agarre, ya lo conocemos, de las colas de Milano. Sujetamos cerca de la punta y apoyamos el filo en su lugar. Clavamos y cambiamos el agarre. Ahora sujetamos por el cuello, por el mango y el antebrazo siempre apoyado para que esto sea firme, rígido. Siempre nos podemos ayudar de una escuadra para ver que el dorso vaya perfectamente vertical, y realizamos ese corte hasta ahí, hasta la profundidad marcada. ¿Vale? A continuación, mi mayor consejo es, para dar el último corte en la línea del cuchillo, en la línea marcada anteriormente con la escuadra, la que define la dimensión definitiva del ensamble, yo utilizo un formón recién afilado, perfectamente afilado, para que ese corte sea lo más preciso posible, en lugar de utilizar el escoplo que he estado trabajando y se ha gastado en cierta medida el filo. Este corte queremos que quede lo más limpio posible. Lo colocamos en su línea, lo clavamos, cambiamos el agarre, y hasta ahí. Hacemos lo mismo, empujamos fibras y ahora no hagamos palanca contra la madera porque aplastaríamos este punto. Lo sacamos y estas fibras rotas las sacamos desde adelante. Ahí. Así evacuamos el desperdicio, ¿vale? Lo limpiamos y demás. Observar que el corte lo he hecho en el lado que me queda a la derecha de los dos extremos. Eso ya está explicado, es para que el agarre, la firmeza de esta mano, caiga delante del bisel, que es el que produce empuje. Entonces, para hacer el otro corte, le damos la vuelta a la pieza y lo sujetamos para que nos caiga igualmente bien. Bien, hay que decir sobre el corte
de estos extremos finales que hay tres situaciones. Como he dibujado aquí, espero que se vea, ¿vale? Estos dibujos es como si estuviéramos mirando la caja así, en esta posición, no lo confundamos. Una situación es que los extremos queden perfectamente verticales, a 90 grados más o menos, y la caja queda cuadrada. Otra situación es que el formón, en lugar de cortar perfectamente recto, se ha hundido hacia adentro y entonces se han abierto los lados, ¿vale? Se ha abierto, el fondo ha quedado más ancho que la salida. Bueno, no es lo mejor, pero hasta cierto punto tampoco nos va a perjudicar, solo que va a quedar un poquito pues de ahí más suelto. Y luego otra situación es al revés, cortar estos laterales con el formón hacia adelante, la inclinación hacia adelante, entonces nos queda como un embudo. Bien, esto dependiendo de las especies de madera que trabajemos y de su grado de compresión puede ser beneficioso o perjudicial. Si la madera no admite mucha compresión y esto ha quedado con esa forma de embudo en un grado importante, pues lo que va a pasar es que la espiga no va a entrar, va a quedar bloqueada y no vamos a poder avanzar, hay que revisarlo. Si la especie que trabajamos es una conífera con buen grado de compresión y estas paredes han quedado levemente, tienen una leve inclinación no muy exagerada, pues esto es muy beneficioso porque lo que va a hacer es comprimir las fibras de la espiga y la va a abrazar aún más. O sea que este ejemplo bien hecho y valorando la especie de madera que trabajamos puede ser técnicamente la mejor opción de las tres. Simplemente es para comentarlo. Bueno, ahí vemos el vaciado de la mortaja, muesca o caja, que podemos encontrar con nombres para esta parte del ensamble. Entonces, ese es el proceso. Por supuesto, se puede hacer de otras maneras, con taladro, con mortajadora, ya lo sabemos. Ahora vamos a ver si lo que hemos hecho está bien. Lo primero que vamos a comprobar es la profundidad, es lo más sencillo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues con una simple regla podemos meterlo aquí y ver que tiene esos 22 milímetros que queremos. Yo voy a utilizar, ya que lo tengo, una nueva herramienta que aprovechamos para mostrar en este curso. Es un medidor de profundidad. No es más que una regla con tope. Lo que pasa es que tiene estos brazos que hacen de base y apoya mejor. ¿Vale? Lo graduamos a 22 y comprobamos. Ponemos ahí y vemos en diferentes puntos si llega hasta el fondo. Si en algún punto no llega, por ejemplo, parece que aquí en el medio se queda ahí una amiguita, pues nada, podemos simplemente raspar un poquito o dar algún corte más y terminar de arreglar esa profundidad, pero mirarlo en los extremos y en las partes del medio, que esté seguro. Ahora vamos a medir estas superficies, las últimas que hemos cortado, las que hacen superficie de testa. Para mirar esas superficies, para mí lo ideal es una escuadra de ingeniero ajustable como esta, donde vamos a poder meter ahí la hoja
y deslizarla y ver realmente la escuadrilla que tiene. De esa manera. Yo he dejado la caja justamente como he explicado que me gusta, es decir, ligeramente como un embudo, pero nada, medio milímetro, un cuarto de milímetro de desviación. Es más un concepto que algo totalmente físico, porque esta madera que estamos utilizando de aliso, pues es una madera dura, no súper dura, pero dura, entonces no va a aguantar mucha compresión, solo un poquito. Entonces yo he dejado el fondo una gotita más estrecho que la salida, pero ahí está. Cuidado con esto, ¿vale? Siempre valorando la especie de madera que tenemos. Si no tenemos una escuadra para hacer esta comprobación tan buena, lo que haremos es utilizar una regla, la apoyaremos en esos extremos, esas superficies de testa dentro de la caja, y con una escuadra, como siempre, la acercamos y ahí medimos. Entonces vemos ahí una mínima desviación. Entonces lo importante es que no nos engañemos a nosotros mismos. Apoyar bien la regla. Si la regla la movemos, pues al comprobar con la escuadra solo nos engañamos a nosotros mismos, no sirve de nada. ¿Vale? Entonces ahí, justito, eso, un pelo he dejado ahí, y aquí igual, comprobarlo y ya está. ¿Vale? Y ahora lo que nos faltaría es comprobar las paredes. Entonces las paredes, para comprobarlo, podemos apoyar igual una regla o una hoja de escuadra y observar que no tiene panza, que está completamente recto. Los dos lados en varios puntos. Eso es lo que importa, que esté recto. Con esta escuadra pues es ideal, porque de esta manera apoyamos el lado, la hoja de la escuadra de lado, y se ve perfectamente si apoya bien o si tiene alguna desviación. ¿Vale? Esas tres comprobaciones hay que hacer para estar seguro de que esas superficies están correctamente cortadas, porque si están mal, cuando tratemos de encajar la espiga no nos va a coincidir y va a salir mal. A continuación voy a mostrar una fórmula aún mejor para comprobar que las paredes, que es una superficie muy importante, están correctamente cortadas. Aparte de esas comprobaciones que he mostrado, la mejor manera de asegurarnos que estas paredes largas, que son las más importantes porque son las superficies de encolado, las de fricción con el miembro pareja de espiga, bueno, pues para que estén perfectamente encoladas y acabadas, a mí lo que me gusta hacer es una falsa espiga de comprobación. Es un trocito de madera, es un listón que cepillamos hasta conseguir que entre en la muesca, en la caja, con cierta fuerza, pero con la mano, sin necesidad de golpearla con un martillo. ¿Vale? Entonces, este encaje es magnífico.
no se mueve, tiene una fuerza, pero no es tan fuerte como para que perjudique nuestra caja, nuestro ensamble. Aparte, si lo dejamos muy apretada la espiga, aparte de que se puede abrir la madera en este sentido, así, en la caja, hacia los lados, y rajarse por aquí, que es un terrible problema. Cuando vayamos a encolar y le pongamos cola al ensamble, si en seco ya nos ha costado trabajo meterlo, pues con la cola se va a multiplicar ese esfuerzo y va a ser un problema. Por lo tanto, crear este listoncito, que es un trabajo mínimo, nos ayuda muchísimo. Hay que hacerlo, también decir, más estrecho que la caja. No hay que hacerlo a la medida de la caja, porque entonces si esto encajamos, luego para sacarlo vamos a estropear los lados de los extremos de la caja. Entonces es simplemente para comprobar esta dimensión, el espesor de la espiga, eso es lo importante. Entonces, que entre con fricción, con fuerza, pero pudiendo hacerlo simplemente con la mano. Eso por un lado. Ahora, más beneficios de este accesorio casero. Bueno, con esto también nos va a decir exactamente la profundidad real de la caja. Lo podemos marcar ahí con el lápiz y ya sabemos realmente la profundidad. También el número que he apuntado es el espesor real medido con el calibre, con el pie de rey, del resultado que nos ha dado la caja, porque nosotros hemos utilizado el escoplo, que lo hemos medido, tiene una anchura, pero bueno, del corte y tal, a lo mejor hay una variación de eso, de un par de centésimas o décimas de milímetro. Entonces, saberlo exactamente calibrado, eso nos sirve. Y luego, lo que es más importante de todo, es que ahora, cogiendo el calibre o una regla o cualquier el accesorio de medición que podamos tener, si lo apoyamos aquí, vamos a saber exactamente cuál es esta distancia de las caras a la espiga, de forma, vamos, más precisa imposible. De otra manera, los carpinteros al uso y demás, pues lo que van a hacer es simplemente coger esta medida, sin utilizar esto, van a intentar coger esta medida aquí con el gramil o de otra manera, pero eso es muchísimo más impreciso que tener exactamente el tope al que queremos llegar. Entonces, por eso que prepararse esto no es trabajo y es de muchísima ayuda. Entonces, esta piecita tan humilde es la clave de mi éxito a la hora de cortar el ensamble de caja y espiga, porque me da muchísima información. ¿Vale? Por supuesto, aquí parece que a mí me ha salido todo bien y perfecto. Bueno, lógicamente eso es cuestión de experiencia, ¿verdad? Y de conocimiento, que algunos pues por ahí andan vendiendo cursillos express y no tienen ni siquiera formación, ya ni hablar de experiencia, pero no tienen conocimiento y, bueno, en mi opinión, básicamente lo que hacen es perjudicar a la gente, porque ya no solo que les hacen tirar el dinero a la basura, sino que luego se van a su casa y hacen las cosas mal, no les salen como debería ser y es porque les han enseñado mal. Y el origen de todo es que no tienen una buena formación, por la razón X. Y desgraciadamente es algo que he comprobado por mí mismo, no es un asunto baladí,
porque muchos amigos que han venido a mi taller me han contado que han ido a cursillos de estos pseudomaestros de nueva ola, con ínfulas, por Cantabria, Barcelona, País Vasco y demás, y han salido pues no muy contentos, porque han confirmado lo que vengo diciendo muchas veces, que no están para enseñar, están para ganar dinero con la gente. Entonces, bueno, pues tienen tanto ego y tanta vanidad y tanta arrogancia que ni siquiera tienen, pues eso, la cualidad humana de agradecer toda la información que han cogido de mí, que luego pues necesitan de una formación para poder enseñar, pero bueno, eso ya es cada uno con su conciencia. Bien, entonces, si esta caja no ha quedado bien cortada, porque por ejemplo metemos nuestra falsa espiga y vemos, esto se ve fácilmente, vemos que está torcida. Imaginemos que la cogemos, está así, vemos que tiene una caída o que está así, ¿vale? Entonces esto se ve fácilmente apoyándolo en la superficie. En cualquier superficie, en el mismo banco, vamos a ver ese aspecto lineal. Si esto cae o sube, pues es que la caja está torcida. Y en ese caso, pues debemos arreglarla, ¿verdad? Cogeríamos el formón más ancho que tengamos que cubra la superficie de las paredes y cortaríamos esas superficies donde nos hiciera falta, donde veamos que tenemos que hacer la corrección. Lo importante aquí que voy a mostrar ahora es el agarre para conseguir control y precisión. Lo primero sería sujetar el listón, la pieza, ya sea en el tornillo de banco, no hay problema, o aquí en la mesa con un sargento, pero que esté inmovilizado, lógicamente. Primero vamos a coger el formón con una mano como un puñal. Lo podemos coger por el mango, la parte superior, o si es un corte suave, incluso podemos ganar un poco de control agarrándolo por el cuello del formón, ¿vale? Las dos están bien. Y ahora lo que importa es la mano izquierda. Agarraremos la hoja como unas tijeras. Así, de esta forma. Y el pulgar va aquí detrás. Entonces, esto ya tenemos controlada la hoja para apoyar los dedos. Estos dedos son nuestro soporte y con la pinza de índice y pulgar vamos a controlar ese avance de la hoja. Este brazo intentar llevarlo alineado con hombro y codo, y la fuerza viene del peso de nuestro cuerpo. Ponemos y ¡pum! Cortamos lo que nos haga falta. Este es un agarre muy técnico. El otro, igual que cuando cortamos así, ¿vale? Pero giramos en vertical y sujetamos de esta manera. Todos los dedos por detrás y el pulgar por delante. Dos maneras distintas. Entonces aquí igual, estos dedos apoyan de soporte y el que hace pinza es pulgar con falange de índice, y aquí igual. El agarre este es igual, no hace falta repetirlo. Pum, pum. Ahí. Esos son los dos agarres nuevos que incorporamos para ajustar las paredes en caso de que hiciera falta ajustarlas. A mí me parece que esta es la posición más adecuada, pero igualmente podríamos sujetar la pieza así, en horizontal, y atacar con el formón a las paredes así.
¿vale? También se podría, lo que pasa es que yo pienso que la visibilidad no es igual. Otra manera también sería en vertical y entonces adoptaríamos el agarre lateral, con la hoja lateral y cortaríamos las paredes aquí, si hiciera falta, ¿vale? Eso en caso, como decíamos, de que las paredes con las comprobaciones que he mostrado no estén bien. O la otra razón para tener que cortar las paredes es que el formón que hayamos usado no ha cubierto la dimensión marcada con el gramil. Las líneas estas que no haya llegado ahí, porque en mi caso todo va casado. El escoplo tiene la medida exacta de 1/3 del componente, por lo tanto el resultado que deja el escoplo, si está todo bien cortado, se ciñe a las marcas de los gramiles. Entonces no hay que repasar esas paredes, queda ya la medida exacta. Pero si el formón que hemos usado es más pequeño y nos queda masa por cortar hasta la línea de los gramiles, pues igual habría que repasar las paredes. Eso es lógico, es obvio, ¿vale? Y con eso pues terminaríamos de hablar sobre la caja, ya estaría terminada.